Buenas noches a todos. Esta es la presentación del artículo número CCC 353 del Congreso Academia Journals, celebrado en Celaya en noviembre del 2020. Entonces, el nombre del artículo es Modelado en ATP para la detección de frecuencias resonantes en sistemas eléctricos de potencia. Los autores, su servidor David Martínez Martínez, el doctor José Francisco Solís Villarreal, el maestro Oscar Espinosa Ortega y el maestro Valentín Trujillo Mora, los cuatro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, aquí el resumen del tema es que se presenta la forma de modelar elementos de un sistema eléctrico para poder realizar un estudio de frecuencias resonantes. Es un barrido de frecuencias para detectar frecuencias resonantes en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, de la literatura, pues sabemos, de la literatura básica de circuitos eléctricos, sabemos que existen básicamente dos tipos de resonancia, la resonancia en paralelo y la resonancia en serie. La resonancia en paralelo se presenta cuando la reactancia inductiva de una bobina se iguala con la reactancia capacitiva de un capacitor. Eso ocurre porque la reactancia inductiva depende directamente de la frecuencia y la reactancia capacitiva depende inversamente de la frecuencia. Entonces, a un cierto valor de frecuencia, que se conoce como frecuencia de resonancia, estos dos valores de reactancia, la inductiva y la capacitiva, se pueden igualar en valor en ohms, obviamente. Entonces, cuando esto sucede, cuando se igualan en ohms, entonces esta reactancia inductiva y capacitiva forman una impedancia equivalente de un valor infinito. Entonces, originalmente la corriente de esta fuente de voltaje sale, al llegar a este punto, se divide. Una parte se viene hacia la resistencia, otra parte continúa al resto del circuito. En condiciones de resonancia, estos dos elementos forman una impedancia infinita y entonces toda la corriente circula por esta resistencia, ocasionando obviamente una sobrecorriente y un sobrevoltaje en esta resistencia. Por otro lado, la resonancia en serie ocurre también cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de estos dos elementos se igualan a un cierto valor de frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, y entonces forman ahora una impedancia equivalente de 0 ohms, prácticamente un cortocircuito. Entonces, en condiciones normales, la corriente circula por este circuito serie, pero hay tres elementos que se oponen a la circulación de esta corriente. Cuando estos dos entran en resonancia, prácticamente se vuelven una impedancia de 0 ohms, o sea, un cortocircuito, y entonces ya no se oponen estos dos elementos a la circulación de corriente. Entonces hay un exceso de corriente por esta resistencia que nuevamente nos va a ocasionar un sobrevoltaje. Entonces, tanto en la resonancia serie como en la resonancia paralelo, los efectos son sobre corrientes y sobre voltajes en el sistema eléctrico. Entonces, ese es el propósito de este estudio. La forma de hacerlo pues es sencilla, se hace un barrido de frecuencias, se energiza este circuito con muchas frecuencias en pasos de cierto valor de frecuencia y se van calculando las impedancias en el circuito. Obviamente que va a haber valores de impedancia donde la impedancia sea muy grande, que equivaldría a puntos de resonancia paralelo y valores de frecuencia en los cuales se presentan impedancias muy pequeñas, casi cero, que equivaldría a frecuencias de resonancia en serie. Entonces, al hacer un barrido se obtendría alguna gráfica más o menos de este tipo. Esta gráfica está tomada de la literatura, aquí está la referencia, pero bueno, solo para mostrar cómo es de esperarse las gráficas de barridos de frecuencia. Entonces es de esperarse estos picos en frecuencias de resonancia en paralelo y estos ceros en frecuencias de resonancia en serie. Eso es lo que podríamos esperar. Entonces se hace aquí se va a hacer el modelado de un circuito de prueba. Aquí tenemos, este es un circuito de prueba de 3 nodos, 4 con este nodo, y es un circuito ficticio. Se le dio aquí estos nombres a estos nodos. Estas son 4 líneas de transmisión
que unen a estos nodos, y tenemos aquí un banco de transformadores que reduce el voltaje de un nivel de 400 kV a un nivel de 230, y en el nivel de 230 se representa una carga. Entonces, ¿cuáles son los datos que se requieren para modelar el circuito y poder hacer el estudio? Pues se requiere equivalentes de Thevenin en estos dos nodos extremos para poder representar a todo el sistema. Se requieren los datos de las líneas de transmisión, del transformador y de la carga. La única cuestión es que se requieren valores físicos, o sea, se requieren ohms, henrys, farads, para poder representarlos. Aquí es este mismo circuito, pero ya con sus elementos físicos representados. Entonces, básicamente lo que se muestra en este trabajo es la forma de pasar los datos de las unidades por unidad que generalmente se tienen disponibles en las empresas eléctricas a valores físicos. Entonces hay que representar este sistema. Entonces aquí se tienen, por ejemplo, los equivalentes de Thevenin, que están aquí en este nodo, son estos dos, este de aquí y este de aquí. Nos representan a todo el sistema de este lado y todo el sistema de este lado. Entonces se tienen generalmente valores en por unidad, se deben pasar a valores físicos mediante técnicas ahí sencillas de análisis de circuitos, y se obtienen una resistencia y una inductancia, que son estas de aquí, para representar al equivalente de Thevenin. Similarmente, este es el otro equivalente de Thevenin. Las líneas de transmisión también se tienen disponibles los valores en por unidad, y también se pasan a valores físicos, obteniendo estos valores de resistencia, inductancia y capacitancia para representar el modelo pi de las líneas de transmisión. También para los transformadores se tiene disponible generalmente una impedancia de secuencia positiva, y entonces también se pasa a sus valores físicos de milihenries, que es lo que se requiere en el ATP. La carga también se tienen los valores de potencia activa en megawatts, potencia reactiva en volts amperes reactivos, y se pasan a ohms, a resistencia en ohms y reactancia en ohms. Entonces, la carga, bueno, aquí está resumido también la carga. Ya teniendo todos estos datos, se meten en un archivo de datos de entrada, siguiendo ciertas reglas del programa del ATP, y entonces los parámetros que se obtuvieron aquí arriba, pues ya los representamos aquí en un archivo de datos de entrada como este, que es el que se mete al programa, al ATP. Aquí viene la referencia si alguien lo quiere consultar. Hay una versión más reciente de este programa del ATP, que es el ATP Draw, el cual presenta una interfaz gráfica y ya no es necesario hacer este archivo de datos de entrada. Pero bueno, didácticamente es interesante armar el circuito de esta forma, porque pues bueno, es como que se va viendo ahí dónde colocar cada uno de los parámetros. Entonces puede ser muy didáctico para el aprendizaje. Aquí se obtienen, después de correr el programa, se obtienen aquí estas gráficas, que si nos damos cuenta pues sí son del tipo del que veíamos inicialmente en la literatura mostrada en la parte superior. Y bueno, aquí se muestran solamente estas dos gráficas. Son diferentes condiciones operativas. Por ejemplo, aquí la línea azul son condiciones de alta demanda, la línea roja son condiciones de baja demanda o baja carga. Entonces aquí vemos, se identifican algunas frecuencias resonantes en paralelo, y también se identifican algunas frecuencias resonantes en serie. Aquí también se hacen algunas simulaciones desconectando algunos elementos del circuito. Por ejemplo, aquí en la gráfica azul se desconecta una línea de transmisión entre el nodo TEX y el nodo LAB. Aquí también una línea de transmisión entre el nodo CRU y el nodo LAB. Y aquí se desconecta un banco en la gráfica rosita. Entonces vemos que la topología del sistema sí impacta en las frecuencias resonantes, se recorren. Entonces, mientras más simulaciones se puedan realizar para tener el mayor valor de frecuencias resonantes, pues sería lo ideal para estar prevenidos por ahí cuando se requiera meter algún equipo nuevo que pudiera coincidir con alguna de estas frecuencias, tomar las medidas necesarias para evitar problemas ahí de resonancia que pudieran ser destructivos. Entonces, estas recomendaciones que estoy comentando, pues es lo que se menciona aquí en los comentarios. Se mostró el procedimiento para
modelar un circuito y poder detectar las frecuencias resonantes. Como recomendaciones, pues sería posteriormente poder diseñar algún filtro que pudiera mitigar los efectos de esos fenómenos de resonancia. Aquí se presentan las referencias tomadas en el estudio, algunas clásicas del uso del ATP de 1987 y algunas más recientes. Entonces, quedan aquí los datos de los autores por si alguien tuviera alguna pregunta, quisiera consultar algo, pues con todo gusto estamos aquí a la disposición. Muchas gracias por su atención.